Bueno, buenos días a todos, buenas tardes los que nos escuchen desde otros países. Tengo el placer de presentaros la mesa redonda que hemos preparado desde el nodo de COVID, que aunque es un nodo que ya llevo haciendo 2 años, espero que sea el último. O si hacemos otro que ya se llame post-COVID, porque creo que ya empezamos a estar un poco cansados del tema. Hoy soy feliz por la gente que tengo delante y que nos acompaña, porque no solo son expertos prestigiosos académicos, sino que además son muy amigos. Y compartir con los amigos lo que nos van a contar, pues para mí es un gusto y además resulta que estoy en un tema que la mesa del año pasado, cuando hicimos el nodo COVID, pues yo estaba viviendo una situación feliz, acababa de sacar una plaza en la universidad, todo era maravilloso, todo era maravilloso dentro de su mascarilla y dentro de su pandemia. Pues bueno, ya tiene vacuna y ya casi y eso y empecé en 2021 y decidí empezarlo con un COVID que casi me mata. Bueno, pues mi visión del momento ha sido una, lógicamente mi visión de COVID ahora es completamente diferente. Entonces creo que ha llovido mucho desde ese marzo del 2020 y nos va a servir esta mesa para ver qué ha pasado en estos tiempos y para ver lo que opinan estos compañeros que tenemos delante. Voy a sacar una pequeña presentación para que veáis con qué gente nos estamos codeando y aquí está. Por favor, alguno de los compañeros confirmarme que se ve. Perfectamente. Perfecto. Pues la mesa que presentamos aquí se llama Análisis del confinamiento desde las voces más destacadas. Lo vais a poder ver en la mesa redonda del nodo COVID que tenéis en la página del Congreso Nodos del Conocimiento. A ver. Bueno, pues esta mesa surgió después de que tanto Carmen Marta como Miguel Ángel Ortiz, María Gómez y Patiño y Juan Carlos González, que son los autores de este libro, el año pasado propusieran este libro llamado COVID-19 y medios de comunicación, voces para un análisis crítico. Es un libro bastante peculiar, voy a dejarlo ahí, porque prefiero que no lo cuenten ellos. Sobre todo interesante, creo que está siendo esta pandemia y este COVID. El COVID no está siendo solo algo sanitario, el COVID está afectando a todo. Entonces, este libro toca, vamos, las dimensiones que hay. Como podéis ver, es de la editorial Sindéresis, en la colección Comunicación y en la serie Educomunicación, Competencia Mediática. La página web de la editorial, si queréis, podéis consultar el libro y os podéis bajar las primeras páginas. Bueno, ¿y quién ha escrito este libro? Pues tenemos aquí a Carmen Marta Lazo, catedrática de periodismo en la Universidad de Zaragoza, directora de la radio Unizar, investigadora principal del grupo de investigación GICIT, fundadora del TRILAB, licenciada en periodismo, doctora en ciencias de la comunicación, máster en televisión educativa, máster en radio, especialista en nuevas tecnologías y educación por la UNED y iba a seguir contando su currículum, pero después de ver que tiene más de 150 publicaciones, he decidido que a lo mejor me podría llevar eso toda la mesa redonda y se quedaría en un monotema. Así que, Carmen, que eres una crack, que creo que no tengo más que decir. Gracias, Belén, por la presentación. Muchas gracias. Miguel Ángel Ortiz Sobrino, aquí tengo la suerte de que no solo es un gran investigador, es un gran amigo, también fue mi profe cuando estudiaba la carrera y para mí es un orgullo ahora estarle presentando en una mesa redonda.
Ahora mismo es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Periodismo, en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, lo que es ahora nuestra comunicación audiovisual, diplomado en Investigación de Medios y desde hace más de 20 años trabaja en diferentes líneas de investigación, técnicas de comunicación radiofónica y televisiva, perfiles profesionales en radio y televisión, empresas informativas, televisión, infancia, educación, género. La verdad que toca todos los palos, desde la radio y la televisión. Y yo que he recibido sus clases, ahora las recuerdo no solo con cariño, sino con, madre mía, lo que tenía delante. Tenía que haber aprovechado más todavía y haber hecho más preguntas en ese momento. Muy María bien. Gómez, sí, perdona. Muchas gracias, Belén. La verdad es que para mí es un orgullo haberte tenido también no como alumna, porque tú siempre eras una persona muy destacada dentro del grupo. Sabes que me alegré mucho cuando me enteré que ibas a iniciar un poco tu carrera universitaria y la verdad es que la universidad con tu fichaje ha ganado muchísimo. No cabe duda, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. María Gómez y Patiño, por asuntos personales, no puede estar con nosotros, pero aún así no deja de ser autora del libro y vamos a hacerle una presentación. Es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, licenciada en Ciencias de la Información y doctora por la Universidad Complutense. Ha recibido diferentes premios en diferentes géneros de literatura, relatos, obras de teatro, ensayo, así como de pintura. Vamos, podríamos llamarla Da Vinci, porque es que toca todo. E incluso me ha sorprendido cuando he visto en su currículum que en idiomas habla, lee y escribe inglés, francés, alemán, italiano, ruso, euskera y árabe. Y yo casi no sé ni español. Increíble. Si lo hubiéramos tenido, seguro que nos había hecho la traducción en todos estos idiomas, pero por motivos personales no la podemos tener. Por último, tenemos a Juan Carlos González Pérez, que es periodista experto en comunicación, marketing y creación de contenidos. Es investigador, ahora mismo, si no me equivoco, es doctorando por la Universidad Complutense de Madrid y está enfocado sobre todo al campo del periodismo, de las redes sociales y la información radiofónica. Es además Community Manager y miembro del equipo digital de Neutral.es. Ahora mismo todos los sistemas de verificación que tenemos, creo que, iba a decir que están de moda, pero creo que no es la palabra de moda, sino que creo que son necesarios para el momento en el que vivimos y sobre todo creo que son fundamentales en un momento como es este de pandemia que hemos vivido. Pero ahora ya nos lo contará él mucho mejor. Muchas gracias, Belén. La breve presentación, me volvéis a ver, ¿no? Sí. La breve presentación que hemos hecho, como veis, potente la mesa. Y vamos a empezar pues, por el principio, ¿no? Lo que nos ha unido aquí, que ha sido ese libro que voy a decir que es histórico. Todos los libros son históricos. Está claro que todos los libros aportan algo. Pero en un momento como el que hemos vivido, que haya un libro que desde el minuto 1 ya esté recogiendo lo que se está viviendo, porque todos ahora tenemos un recuerdo más o menos bonito, a ver, os recuerdo que casi me muero, pero aún así me ha parecido bonito, o sea, ha sido una experiencia, pero recuerdo esos meses de confinamiento como algo familiar, tal. Lo bueno era preguntar en ese momento, no a posteriori. Y vosotros lo habéis hecho y entonces, pues bueno, voy a lanzaros preguntas y ya vosotros contestáis como... Muy bien. Bueno, pues la primera que quiero hacer es, pues, ¿cómo surgió la idea de hacer un libro sobre pandemia en pleno confinamiento? Y cuando todavía, sobre todo, no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a salir de casa, incluso si íbamos a salir vivos. Pues lo primero, antes que nada, Belén, me gustaría agradecerte la invitación para participar en este Nodos COVID y también a dos personas que son muy importantes en este congreso en el que participa nuestro grupo de investigación GICID también.
Rosalba Mancinas como directora, que de manera hermanada hemos venido trabajando juntas en los congresos que Gregius, a través de nuestro amigo también común, Paco Anaya, viene organizando. Y también pues quiero agradecer a todas aquellas personas que se han inscrito para seguir haciendo ciencia dentro de nuestro campo de estudio de la comunicación. Respecto a lo que me preguntabas, surgió en el minuto 1. En el momento en el que nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sale en la televisión, yo recibo una llamada de un colega, Miguel Ángel Esteban, que me dice: Carmen, algo tenemos que hacer. Y en ese momento él convocó el viernes al grupo de investigación, nos reunimos para ver posibles líneas de trabajo y surgen muchas ideas, entre otras, la generación de un banco de recursos para aquellos colegas que eran de otras áreas y no sabían dar clase vía online, poderles ayudar. Y ahí empezamos todos a volcar ideas, vídeos, metodologías. Por otro lado, un simposio permanente durante todas las semanas que duró el confinamiento, los viernes, que nos servía para dar conferencias especializadas en los distintos ámbitos de nuestras investigaciones, pero también como un momento de ánimo fuerte durante la semana para ver lo que habíamos vivido durante esa semana, que era fuerte también en el plano personal. Algunos lamentablemente perdimos seres muy queridos y tuvimos amigos, pues como en mi caso, ¿no? Que, por ejemplo, te tuve a ti y tuve que estar ahí penando mucho hacia dónde iba la situación médica. Bueno, pues esos momentos nos servían para poner en común y sobre todo no estar aislados, no sentirnos solos, sino que éramos un grupo también basado en ese factor relacional que nos caracteriza, un grupo humano, donde nos dábamos muchísima energía positiva. Y ahí establecíamos también diferentes líneas de investigación. Entre ellas surgió este libro. Nos dividimos por varias líneas y una de ellas era llegar a las voces más significativas dentro del proceso de confinamiento. Y enseguida vimos que era un momento también en el que había que sacar rédito en cuanto al tiempo, porque esas voces que eran tan significativas, tan relevantes, que eran difíciles de alcanzar en un tiempo tipo, en una situación normal, en ese momento estaban en su casa, disponían de más tiempo y sobre todo ante la incertidumbre también tenían más miedo, no se sabía lo que podía pasar. Y el hecho de contestarnos para mañana mismo voces muy, muy destacadas como las que tenemos en este libro y ahora pasaron a contar mis compañeros, fue por esa posibilidad que nos brindaba también, lamentablemente, una pandemia mundial. Sí. Bueno, como ha dicho Carmen Marta hace un momento, la idea era dar voz a los que eran auténticos protagonistas, auténticos especialistas y que de verdad tenían algo que contar, algo que decir, ¿no? Porque sobre todo en los primeros momentos, como recordamos ahora, pues había mucha opinión, había muchos líderes de opinión que comentaba cuál era la situación, las soluciones, hacia dónde íbamos, pero yo creo que, o nosotros pensábamos que lo hacían desde el más puro desconocimiento. Y nosotros pensamos precisamente que quien tenía que hablar eran los especialistas, los que realmente sabían, controlaban, dominaban la situación en cada una de sus áreas de conocimiento. Necesitábamos que hablara el virólogo, que hablara el pedagogo, que hablara el profesional de los medios de comunicación, que hablara el educador. Gente que tenía realmente algo que decir, porque lo que sí teníamos muy claro es que la pandemia era algo serio, ¿no? Seguramente ahora, un poco a toro pasado, sabemos que probablemente ha sido la pandemia más importante, ¿no? De los últimos 100 años, probablemente, ¿no? Sin menospreciar a otras pequeñas que haya habido, ¿no? Pero naturalmente de la gravedad ya fuimos de verdad muy conscientes prácticamente desde el principio. Entonces, en ese sentido, era fundamental arriesgarnos
a cambiar un poco el modelo de consumo que teníamos tanto desde los ámbitos universitarios, intelectuales, como desde la ciudadanía y de los usuarios de los medios de comunicación, porque sabéis que en los últimos 20 años básicamente todo el proceso de consumo de medios de comunicación e incluso de revisión de la literatura científica se hace más o menos casi desde la declaración y desde la opinión, pero en cambio cada vez hay, precisamente porque cuesta mucho más y porque lógicamente los especialistas pues tienen mucho trabajo habitualmente y lo que realmente necesitamos en momentos como esto es cada vez más análisis, ¿no? Con ese ánimo hicimos esta obra coral que, como decía Carmen y acabo de comentar yo, básicamente era un esfuerzo, una propuesta de en una publicación dar voz a esos especialistas, a esos protagonistas que realmente podían aportar una visión con un rigor científico, con seriedad, fuera de las especulaciones, ¿no? Y de ahí surgió un libro con una estructura que nosotros la montamos en torno a 10 capítulos donde han intervenido pues, profesionales de prestigio, que desde luego algunos de ellos son conocidos prácticamente por toda la sociedad. Aquí participa José Manuel Pérez Tornero, que hoy es el presidente de la Corporación de Radio y Televisión. Aparece, como no podía ser menos, Juan José Badiola, que bueno, es una referencia en el ámbito científico. Aparecen personajes muy populares en su ámbito, como es el juez Calatayud de Granada, ¿no? Un referente sobre todo para la educomunicación, ¿no? Fundamentalmente. O Javier Montemayor, que ha sido director de contenidos de Televisión Española. Yo creo que ha sido un ramillete de personalidades muy importantes que nos permiten hacer escudriñar más bien cómo han transcurrido esos primeros meses de la pandemia, qué consecuencias pudimos reflejar y sufrir y sobre todo abrirnos caminos hacia dónde vamos y hasta dónde podemos llegar con todo esto, porque incluso a día de hoy todavía el futuro en relación con la pandemia es relativamente incierto, aunque lógicamente tenemos ya un poco de red con la vacuna y demás, ¿no? El libro, como os comentaba, tiene 10 capítulos. Prácticamente lo que abordamos fundamentalmente son 3 ejes, ¿no? Que es la educación, la cultura y la comunicación, ¿no? Pero básicamente de esos 10, que lógicamente daría para mucho tiempo recalar en cada uno de ellos, yo quiero destacar probablemente porque son los que más claramente sufrieron el impacto sobre todo en un primer momento de la pandemia. Yo quiero destacar el capítulo 2, que está dedicado fundamentalmente a todo lo que tuvo que ver con el consumo televisivo durante la pandemia y en qué medida se volvía a la teleeducación y a la televisión familiar, que luego hemos visto pasados los meses que fue realmente un espejismo, pero que realmente aquello como experiencia nos sirvió y fue una salida de emergencia, ¿no? Quiero también destacar el capítulo 4, en el que esto es muy importante porque ese modelo bimodal, ¿no? Telepresencial, pero a la vez también sin abandonar el aula en la medida de las posibilidades, fue un modelo que se implementó muy en plan vertiginoso, pero que llegó para quedarse y de hecho ahora mismo lo estamos experimentando, ¿no? Y evidentemente tenemos que recalar, porque no puede ser de otra manera, en el capítulo 5, ¿no? Como algo muy especial, que es el dedicado a la mirada de los científicos en relación cómo veían ellos la pandemia, ¿no? Cómo se echaban las manos a la cabeza con la aparición de las noticias falsas, de las barbaridades que a veces se decían fundamentalmente en las tertulias de televisión. Creo que esa reflexión aporta una cierta dosis de seriedad en torno al problema y sobre todo es una de las grandes contribuciones del libro. Y luego también es verdad que no es fashion ni está de moda, pero nosotros quisimos dedicarle
un capítulo a la dimensión ética de todo lo que estábamos haciendo en la pandemia, ¿no? Fundamentalmente desde los medios de comunicación y desde incluso ámbitos como la medicina, ¿no? Creo que ahí hemos dado la voz a filósofos, a gente que ha trabajado la ética de los medios y nosotros invitamos de verdad a que se lea este capítulo porque realmente es una reflexión que es muy difícil encontrarla en el resto de las contribuciones que han ido saliendo sobre el tema de COVID, medios de comunicación y educación. Y la verdad es que a mí personalmente, como coautor con el resto de mis compañeros, es un capítulo que me hizo reflexionar cuando lo estuvimos revisando y desde luego ahora es cuando lo pones realmente en valor. Bueno, básicamente, como veis, Belén, y el resto de los que nos están escuchando y viendo, al final lo que hemos hecho es un intento de obra coral, ¿no? Donde fundamentalmente los protagonistas no son los que coordinan y escriben el libro, sino justamente los que tienen algo que decir sobre el tema abordado, ¿no? Sobre estos especialistas que, y de ahí viene un poco el título, ¿no? Que han hecho su reflexión desde una posición crítica, no catastrófica, pero sí crítica, porque pensábamos que justamente lo que necesita nuestra sociedad, no solamente la española, sino toda la sociedad en este momento, es justamente esa visión crítica, constructiva, pero desde luego evidentemente huyendo de catastrofismos absurdos, ¿no? Pero evidentemente una posición absolutamente crítica, primero con nosotros mismos, con la sociedad que nos ha tocado vivir y, por supuesto, con todos los medios con los que nosotros construimos día a día la cultura, la educación y la comunicación en pleno siglo XXI. Y más o menos, ¿cómo se hizo la producción del libro en tiempo de pandemia? ¿Cómo se puede escribir un libro a 8 manos estando confinados? ¿Cuál fue vuestro sistema de trabajo? Es que me parece una locura. Fue una auténtica locura, Belén. Gracias ante todo por contar con nosotros en este diálogo y por permitirnos comunicar ahora sí que desde nuestras casas como escribimos este libro, pues lo que significó, ¿no? La producción, como bien han dicho mis compañeros, fue esa necesidad de escuchar, ¿no? Más que nunca. Teníamos tiempo, de alguna manera, porque esos tiempos que gastamos en el día a día, pues para desplazarnos o para, bueno, para acudir a determinados sitios, pues no, lo teníamos. Entonces, pues más que nunca era el tiempo para escuchar esas voces de expertos que de verdad pues estaban viviendo, ¿no? Cada una de las áreas en las que abordamos, esos auténticos expertos y especialistas. Por la producción, una vez decidimos que teníamos que hacer este libro porque creíamos que era necesario conocer esos puntos de vista, pues nos organizamos desde nuestras casas, desde nuestros hogares, pues Carmen estaba en Zaragoza, el resto estábamos en Madrid, pues fue una coordinación a través primero de decidir los temas, montamos un grupo de WhatsApp, como muchos de vosotros, imagino, el diálogo se convirtió en un diálogo a través de dispositivos móviles y fuimos decidiendo a través de bastantes nombres que se nos ocurrieron, pues personas con valor decidimos, pues tras decidir dichos nombres, pues realizamos las entrevistas por videoconferencia y a partir de ahí, pues pasó a hacer la postproducción del libro y fue como nos repartimos y como salió adelante este libro. Entonces, pues fue muy interesante escucharlos a ellos, conocerles desde un punto de vista distinto a cómo los vemos, ¿no? Porque además, pues surgieron muchas anécdotas, ¿no? Pues desde verlos, ¿no? En sus hogares, escuchar, pues, desde dispositivos móviles, pues, que nos estaban contando también cómo estaban viviendo ellos, ¿no? La pandemia en tiempo real. Estas entrevistas se realizaron durante el confinamiento, entonces, pues
pues fue muy interesante ver cómo lo que estábamos viviendo en tiempo real nos lo trasladaban, ¿no? Y fue lo que hemos ido trasladando al libro. Fíjate, Belén, que yo no tengo conciencia, y bueno, Carmen, Juan Carlos y María, ¿no? Yo no tengo conciencia de, a pesar de las circunstancias que nos rodeaban, a pesar de las distancias, bueno, la situación era absolutamente anormal, ¿no? Para todos, ¿no? No tengo conciencia de que fuera un proceso de producción excesivamente complejo, ¿no? Quizá porque teníamos muy claras dos ideas básicas, ¿no? La primera es que esto que estaba pasando era muy, muy importante y que iba a dejarnos secuelas a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Era una pandemia que iba a afectar prácticamente transversalmente a todos los estratos sociales, económicos e institucionales, ¿no? Eso fue la idea de partida, que la teníamos muy, muy clara los cuatro, ¿no? Y por otra parte, también teníamos muy claro que precisamente nuestro ámbito de actuación, nuestra especialidad, que es la educomunicación, la comunicación y en parte, bueno, pues también el periodismo, sabíamos que eran tres de los ámbitos donde precisamente la pandemia iba a tener mayor impacto, ¿no? Como luego se demostró que ha sido así, ¿no? En ese sentido, todo esto lo tuvimos bastante claro, ¿no? Y tuvimos muy claro desde el primer momento también lo que yo comentaba antes, ¿no? Que aquí quien tenía que hablar fundamentalmente eran los especialistas, ¿no? Y además nos pusimos muy pronto de acuerdo en que a todos, una vez que les propusiéramos el tema, deberíamos darle el mismo escenario de reflexión. Y en ese sentido trabajamos una serie de cuestionarios entre 10, 15 preguntas, que fue común, evidentemente por temas, ¿no? Pero los 4 especialistas que participaban en cada capítulo tenía delante de sí las mismas preguntas que el resto de los compañeros, y él evidentemente daba su enfoque, su perspectiva y su opinión. Yo creo que esa parte fue relativamente fácil y a mí me parece que lo que más nos costó, yo creo que a todos, ¿no? Porque al final cada uno de los componentes de la coordinación del libro nos encargamos de, bueno, pues de pivotar o de pilotar aspectos del libro pues que nos interesaban más, que dominábamos un poco mejor, ¿no? Y probablemente yo el recuerdo que tengo de lo que fuera más complejo en la producción fue precisamente el contar y localizar a la gente que en un primer momento estábamos pensando en que participara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces unos pues se habían trasladado, algunos la pandemia les había pillado fuera del país, otros estaban hasta arriba, sobre todo los científicos, fijaos en qué situación estaban, eran llamándoles todos los medios, en fin, era muy complejo contar con la gente. Pero yo creo que en beneficio de ellos y como una manera de agradecérselo, hemos de decir que nos lo pusieron muy fácil, con todas las complicaciones que había en aquel momento, pero fueron amabilísimos, nos lo facilitaron, y en ese sentido vaya desde aquí también para todos sin excepción, nuestro agradecimiento. Totalmente. De hecho, también, como vamos, una de las cosas que se nos planteó en un listado inmenso de personas, porque estas son las voces que finalmente apuntamos muy alto, pero teníamos otras opciones y nadie nos dijo que no. Por eso están los números 1 de cada una de las líneas temáticas. Totalmente. Y además también tuvimos muy claro, respecto a lo que comentaba Miguel Ángel, que teníamos que poner en valor nuestra ciencia, la comunicación como ciencia, y ver que en paralelo a esa maldita pandemia sanitaria había una pandemia también comunicativa, que era la infodemia. Y teníamos que intentar dar voces para que nos explicaran, como bien comentaban mis compañeros, de la manera más analítica y más reflexiva posible qué era lo que estaba pasando y posibles salidas a ello. No, en ese sentido, además, añadir, Belén,
que surgió ese término, surgió el término infodemia. Estamos hablando que las agencias de verificación pues aumentamos, en primer lugar, nos unimos, ¿no? Que esto fue algo esencial, ¿no? El trabajo colaborativo, que también nos lo nombró Javier Gomá en su momento, el filósofo que está dentro del libro, pues más que nunca pensábamos en colectividad, en quedarnos en casa, en unirnos, en luchar contra un virus. Pues en este caso también, en el caso de la desinformación, fue una lucha de las asociaciones y de las propias agencias de verificación para unirse, ¿no? Más de 83 agencias de todo el mundo nos unimos en torno a esa desinformación. Y surgió ese término infodemia, entre otras cosas, pues nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué ese aumento de desinformación? Pues en primer lugar, porque había mucho tiempo, ¿no? Habían varios factores. El primero era el tiempo, el primero era el desconocimiento del virus, que no sabíamos muy bien pues a lo que nos enfrentábamos, y eso pues permitió que aumentara, ¿no? Esa desinformación, esas teorías de la conspiración, esas teorías en torno a falsos remedios para acabar con el virus. Pues a todos, por hablarlo de forma coloquial, nos pilló pues de improviso, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, pues esa avalancha de desinformación pues se convirtió en una realidad en los meses de pandemia. Había que luchar contra ella, había que trabajar más que nunca por verificar la información que viniera y por hacer un servicio público, recibiendo consultas en WhatsApp, contrastando bastante la información y llevando al primer plano la verificación de información, porque sí, en el caso de Neutral, pues se aumentó las consultas en WhatsApp un 16% respecto a meses anteriores. Entonces, sí que había ese interés, esa avalancha de desinformación y ese, a su vez, conciencia de lo que estaba ocurriendo y necesidad de verificar, ¿no? ¿Y os resultó difícil encontrar una editorial para un libro Pues, en una pandemia que estaba todavía incipiente? pues mira, la verdad es que no nos resultó nada difícil. Tuvimos la gran oportunidad de tener una propuesta que nos llegó en ese momento, y al tiempo que nuestros compañeros estaban investigando y haciendo papers para grandes revistas científicas, a nosotros lo que nos quedó muy claro es que queríamos hacer un formato que no fuera condicionado por una estructura tipo de cualquier editorial, sino apostar por algo distinto, algo innovador y muy dialógico, ¿no? Con tantas voces, pues no todas las editoriales te dan esa opción. Entonces nos llegó la propuesta de una editorial que además tampoco con esto queríamos conseguir una distribución masiva, pero sí una distribución de calidad para personas que realmente les interesara la línea temática. La editorial Sindéresis y en concreto pues Luis Miguel Romero, que es quien coordina la línea de comunicación, que es nuestra línea principal de trabajo dentro del grupo, nos remitió una propuesta. Se admiten textos para publicar libros. Y aprovechando esa oportunidad, una persona para todos nosotros extraordinaria, que es Belén Puebla, a quien tenemos delante, coordinó precisamente la edición de esta obra, y aprovechamos pues las circunstancias para apostar por esta editorial de reciente creación, también un poco por este formato de obra y también por nuestro formato, ¿no? Como investigadores. Pensamos que no todo en la universidad es alcanzar las máximas cotas de los rankings de revistas científicas, sino hay veces también que tenemos que llegar a otros públicos, a personas que realmente les interesen los temas más que los formatos. Y ahí fue donde hubo un maridaje, la verdad que enseguida, ¿no? Cuando nos pusimos en contacto con vosotros, nos abristeis las puertas. Tú, como siempre, todo lo que te remitimos te parece además bien. Dijiste, sí, esta idea es creativa, es innovadora y además es importante. Y se abrieron todas las puertas. Fue fácil encontrar editorial. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, como nos habéis comentado, el libro se articula desde diferentes enfoques, desde la ciudadanía frente a una pantalla, porque vivíamos en la pantalla, que nos queríamos mantener informados
o desinformados, ahí lo dejo, en todo momento, pasando por la educación, la cultura, la salud, los medios de comunicación. Vamos a intentar, en este debate que hemos abierto, hablar un poquito sobre todos estos temas, puesto que la pandemia ha salpicado todas las disciplinas de estudio, no solo el sector sanitario. Hay veces que pensamos que es solo algo de una enfermedad, pero en la economía, en las ciencias sociales, en todas partes, el COVID ha dejado su huella. En primer lugar, todos sois miembros, como he comentado, del grupo que dirige Carmen Marta, del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, GICIT, donde junto a muchísimas contribuciones más, habéis aportado a la ciencia el concepto del factor relacional, que creo que en esta pandemia ha tomado una gran relevancia. Si ya lo tenía, ahora exponencialmente se ha disparado. ¿Cómo afectó el confinamiento al factor relacional a través de las pantallas? Pues yo creo que afectó en mayúsculas. Las pantallas se convirtieron en la ventana al mundo. Ya sabemos que los medios de comunicación masivos, de forma tradicional, se han denominado en esos términos, pero en este caso no solamente era una ventana de encuentro con otras opciones, con otras personas, sino también era una ventana de interacción. Por primera vez la posibilidad de conseguir flujos comunicativos, de llegar a entornos académicos, de que nuestra vida pudiera transcurrir también desde el punto de vista laboral, pues era factible. Y también esas relaciones familiares que tan importantes eran para personas que habitaban en solitario. Relaciones también laborales, personas, pues por ejemplo Juan Carlos en ese momento, por poner un ejemplo, con tu permiso, Juan Carlos estaba residiendo solo en Madrid y para nosotros, ¿verdad? El establecer relaciones yo creo que para ti era un aliciente diario. También desde el punto de vista poblacional, pues ese intercambio intergeneracional entre abuelos, nietos, entre amigos, entre iguales. Nuestras quedadas eran un ejemplo. Esos viernes al final acabábamos brindando y haciendo un vermú, ¿no? Porque también teníamos que tener un poco de parcela para el ocio. Y de repente la red, las videoconferencias, que había personas que hasta ese momento no sabían ni tan siquiera cómo tenían que sacar un enlace, de un punto de vista comunicativo, nuevo, tecnológico, crecimos de manera exponencial. En un mes y medio alcanzamos lo que de una manera normal hubieran sido 40 años desde el punto de vista relacional. Con lo cual fue un crecimiento exponencial y una apuesta para convertir el medio, en este caso Internet, en el gran medio que combinaba relaciones de todo signo, relaciones familiares, académicas, laborales y también de ocio y de consumo informacional. Pero supongo que también habría un polo negativo. Todo lo positivo tiene algo negativo. ¿Qué efectos negativos ha tenido el confinamiento en el mundo red? En el mundo ya lo hemos visto, pero en el red. Pues mira, tanto en el mundo en paralelo como tú bien adviertes, poniéndole el prefijo ciber delante ya lo tenemos, la ciberdelincuencia. Aquí los timadores se han aprovechado, por ejemplo, para hacer su agosto, prácticas de phishing que están ahora mismo intentando pues, engañar. También hemos asistido a ciberacosos a través de la red. Y ante un momento de crisis pandémica siempre surgen este tipo después de delincuencia. En el caso de la gripe española del 18, la delincuencia era de otro signo, timos a pie de calle, y ahora se han convertido pues, en estos cibertimos que existen y de una manera, según cifras de la policía, pues bastante elevada. Yo también añadiría en esos efectos negativos algo que lo podríamos catalogar como infoterrorismo, ¿no? Yo creo que sobre todo en los primeros días de la pandemia, con lo que se estaba viviendo, con la incertidumbre que habría, lanzar impunemente noticias falsas para que alarmaban a la población, incluso propiciaban el uso de fármacos poco apropiados o contraindicados. A mí me parece que eso es un efecto pernicioso
esa situación de crisis que había que añadir a esto que comentaba Carmen de la ciberdelincuencia. Y además también otra cuestión, nosotros desde el primer minuto tuvimos en cuenta que queríamos conocer todo el diagnóstico desde el prisma relacional, ¿no? Tanto los aspectos que fueran negativos como los positivos. Y siempre trabajamos en nuestro grupo un poco según filosofía de Humberto Eco, ni desde el plano apocalíptico ni integrado, sino desde una perspectiva equilibrada para conocer los pros y contras. Y creo que en este libro queda un fiel reflejo de esa visión mucho más centrada en los distintos ángulos de posibilidades, de fortalezas, de inconvenientes que puede tener la red. Y en esto quiero añadir también, Belén, otro de los factores en cierta manera negativos que se acentuaron durante la pandemia fue sin duda la brecha digital. Se vio más que nunca y es algo que por ahondar en el punto de la cultura, que ya lo adelantábamos antes, pues todos en nuestra cabeza pues tenemos claro que se cerraron museos, se cerraron bibliotecas, se cerraron teatros y la cultura y la creación artística pasó a la red, pasó a los medios digitales. Entonces, en este libro hablamos con representantes culturales, desde el arte, pasando por la literatura, pasando por las industrias culturales, y una de ellas, que es Inma Ballesteros, del Observatorio de la Fundación Alternativas, nos habló de esa brecha digital. Prácticamente todos teníamos un dispositivo móvil al que podíamos acceder, consumir cultura, ver conciertos en directo, pero también había gente que no tenía ese acceso a Internet y esa brecha digital pues se acentuó, ¿no? Ya que había gente que no tenía acceso a la red y que podemos decir que como bien dice Inma en el libro, se vio doblemente confinada, ¿no? Porque no tenía esos dispositivos en los que pues la verdad que dependimos en muchos casos no solo para comunicarnos, sino para entretenernos desde el punto de vista cultural, ¿no? Si os parece, ahora voy a hacer unas preguntas repartidas en los diferentes bloques de los que hemos ido hablando. Hemos hablado de educación, hemos hablado de cultura, hemos hablado de los medios de comunicación y sobre la información y la desinformación. Pues vamos a estructurarlo un poco así y me vais dando vuestras opiniones. Por ejemplo, voy a empezar con la educación porque creo que es un tema que nos toca muy de cerca a todos, padres, alumnos, profesores. Y de repente llega una pandemia y nos dicen un 14 de marzo, mañana no puedes ir a clase. Hay una nueva situación, la primera semana es de, bueno, incertidumbre, no pasa nada, bueno, vamos a volver en 10 días, pero nos encontramos con una situación que la forma de impartir que teníamos, que era nuestra tradicional, varía completamente, porque sí que en la universidad tenemos algo online, tenemos universidades online, pero los colegios, ¿qué significado para la educación en los niveles tempranos? Los niños primero de primaria, de infantil, de la ESO, el cierre de los colegios. Pues mira, el cierre de los colegios significó, por un lado, cambiar el entorno físico a un entorno que esa población precisamente suele trabajar mucho porque están muy duchos en su tiempo de ocio utilizar las redes sociales, las pantallas. Entonces, esos nativos digitales que llama Prensky y que también nos comentaban, por ejemplo, Joan Ferrés en el libro, Sara Osuna, José Antonio Gabelas, esos entornos virtuales pasan a dar opciones a usuarios reales, a usuarios que lo manejan, pero desde un plano del ocio, no desde un plano académico. Mientras que al mismo tiempo el profesorado en unas ocasiones estaba preparado y en otras tiene que hacer un reciclaje express para convertir lo que eran plataformas digitales como recurso, que se suelen tener ya en todos los colegios, esas plataformas de Google Scholar, por ejemplo, donde se cuelgan una serie de vídeos o de actividades, a ser la gran plataforma no solamente de uso de recursos, sino también para dar las clases
de manera simultánea y para ejercer también pues, trabajos, intercambio de actividades grupales, con toda esa disposición. Entonces significó un cambio grande y sobre todo lo que más afectó es cómo en el caso de los niños, de las niñas y de las y los jóvenes, el traslado a sus habitaciones, con todo lo que eso conlleva. Por una parte, el tener que hacer de su habitación su escuela, su centro de interés. El tenerse que habituar a levantarse a la misma hora. En muchos casos, en otros tenían de forma interrumpida, un día sí, un día no clases o unas determinadas horas, pero el tener que tener una disciplina casi autónoma o incentivada por sus propios padres, que también tenían al mismo tiempo que estar simultaneando la parte de conciliación laboral con la parte de conciliación familiar. Yo, por ejemplo, como madre, lo viví en mi casa, sabiendo que mi hija estaba en el piso de arriba teniendo su clase, evitando ruidos, teniendo que concentrarse y también teniendo un poco más de dosis de seguimiento para que sus actividades las fuera cursando de forma disciplinada, ¿no? Y ahí se produjo, por una parte, en el caso de los más pequeños, apuntadas a edades tempranas, por parte de los menores de edad, de los niños, por ejemplo, de enseñanza infantil y secundaria, como esa conciliación para padres y madres significaba en unos casos facilitación o facilidad por el hecho de que no tenían que salir de sus casas, que podían tenerles ahí, pero en otros casos entorpecimiento ante tener que trabajar al mismo tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante cómo hemos vivido el confinamiento desde esa doble opción, ¿no? de ser padres, madres, al tiempo que trabajadoras, en este caso. De todas formas, por seguir un poco con el espíritu del libro, el libro, como sabéis, se titula COVID-19 y medios de comunicación, voces para un análisis crítico, ¿no? Y para no perder precisamente esa dosis de análisis crítico, yo creo que, independientemente del escenario que acaba de narrar Carmen, es verdad que no debemos abandonar una cierta crítica desde dentro, ¿no? Prácticamente todos nosotros, de alguna manera, vivimos en unos casos como actores, pues, porque nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? Bien en el ámbito universitario o en otros ámbitos, o bien simplemente como usuarios, como era el caso de Carmen cuando hablaba de su hija, ¿no? Bueno, pues yo creo que desde nuestra posición, que es una tarima, que es una atalaya un poco especial, no debemos abandonar ese espíritu crítica constructiva, ¿no? En el sentido de que probablemente desde las instituciones, sobre todo las públicas, ¿no? La universidad pública, por ejemplo, ha sido muy lenta a la hora de reaccionar ante el problema y también entonar el mea culpa entre nosotros, entre el profesorado, ¿no? Probablemente la situación nos exigía haber sido más ágiles, más rápidos para adaptarnos a las necesidades del momento y sobre todo de los alumnos. Es verdad que hemos hecho un gran esfuerzo, es verdad que rápidamente y de una manera casi inusual nos hemos inventado un escenario que, como decía antes Carmen, seguramente si no hubiera pasado nada hubiéramos tardado 15 años en terminar de rematarlo. Lo hemos hecho muy rápidamente y ha llegado para quedarse, pero eso no implica que tengamos que dejar de un lado la posición más crítica en relación en cómo institucionalmente se ha actuado y también desde el colectivo de profesores, ¿no? De todos modos, me preguntabas, Belén, por edades tempranas, por eso no hablaba, disculpa Juan Carlos, no hablaba del escenario universitario, supongo que lo ibas a preguntar a posteriori, ¿no? Pero es verdad que la universidad también lo ha vivido de una manera un poco especial, porque como comentaba al principio, el hecho de que desde distintas disciplinas a un imperio, sobre todo la clase magistral, y tener que adaptar todas las metodologías a un sistema distinto que requiere un nivel de atención muy diferente en cuanto a procesos y tiempos, pues fue un poco dificultoso. Y en las universidades se planteó, efectivamente, como bien dice Miguel Ángel, desde una perspectiva crítica muy diferente. Pero lo que sí que podemos decir también en un plano crítico constructivo es que muchos de los aspectos
relacionados con el rédito que se saca desde el punto de vista del tiempo. Por ejemplo, los congresos. Ahora mismo estamos en un foro científico, en un congreso, la posibilidad de estar en 3 congresos que nos ha ocurrido a todas y todos en un mismo día, de dar clases en la universidad de una forma pues, muchísimo más ágil. Todos esos procesos yo creo que son positivos y nos tenemos que quedar también con ese saldo de actuaciones que facilitan nuestro trabajo para posteriori. Juan Carlos. Además, por añadir brevemente, creo que el resultado de la pandemia, y que también reflejamos en el libro en cuanto a la educación, es nos abre la puerta a una infinidad de posibilidades de conectar, ¿no? De conectar, de aprender con otras partes del mundo. Se desarrollaron numerosos cursos online. También era curioso ver a los niños cómo veían, ¿no?, la educación desde otro punto de vista, ¿no? Lo valoraban quizá aún más, ¿no? Porque de estar tanto tiempo en casa con sus padres, pues recibir clases online ya era una necesidad. Esto de que nos pasaba a nosotros cuando se nos hacía muy largo el verano, creo que para ellos fue un doble verano, porque ya tenían ganas de volver al colegio, de ver a sus compañeros. Entonces, se acrecentó ese valor de la presencialidad ahora que han vuelto, y de la necesidad de apoyarnos y de aprender no solo de educación como tal, sino de la compañía, ¿no? De hecho, también en ese momento de incertidumbre, en verdad que muchas veces nos planteábamos cómo será la vuelta a la realidad, no a la normalidad, porque aún lamentablemente, como bien apuntabas al principio, falta para poderlo bautizar como era post-COVID. Pero la vuelta, yo creo que fuera de todo pronóstico, precisamente por un lado, se ha necesitado esa relación más del tocar. La primera vez que nos vimos era necesario, aunque no, obviamente no nos podíamos aún abrazar, pero sí un pequeño gesto, los gestos típicos de la Organización Mundial de la Salud, que requerían distancia, y luego la vuelta a las aulas. Y yo, por ejemplo, como anécdota os contaré que la delegada de mi curso me escribió un correo electrónico diciéndome: Carmen, el aula es muy pequeña, y le dije: es igual de pequeña que en el año 2019, lo que pasa es que requerimos más distancia. Tenemos que tener en cuenta que ahora hemos vuelto a la presencialidad, pero ha sido, ¿verdad?, pues como un poco diferente a como a priori nos lo imaginábamos en ese momento en el que estábamos confinados escribiendo el libro. Sí, pero ¿pensáis que hay cosas que han llegado para quedarse en la educación? Sí, 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 absolutamente. Yo creo que ha quedado el sistema este bimodal de la educación, tanto en edades muy tempranas como en la etapa universitaria, es evidente que ha llegado para quedarse, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo ya. Incluso se está cambiando la metodología, ¿no? Sobre todo entre estudiantes y alumnos de edades más avanzadas o de estadios más avanzados, como pues puede ser el bachiller o el universitario. Ya la clase invertida es una realidad, donde tú al final lanzas una serie de fuentes, de documentos, y luego después discutes presencialmente. Y evidentemente todo el tema de trabajos colaborativos, lo que cuando empezaron todo el tema de los MOOC y demás nos parecía un mundo absolutamente novedoso. Bueno, pues esto ya es una realidad, ¿no? Lo que ha hecho realmente la pandemia ha sido acelerarlo. Creo que esto lo comentaba antes Carmen también, ¿no? Esto que normalmente nos hubiera costado 10 años, una década más o menos, para acabar de implementarlo y de rematarlo, lo que ha hecho esto es fundamentalmente ha sido servirnos de acelerador. Y luego, por ejemplo, también es curioso como ahora muchas de las tutorías, ya hemos vuelto a la presencialidad, y el alumnado todo te la sigue pidiendo virtual, claro, porque se compatibiliza con sus horarios, buscamos huecos. También, como les dimos en su momento nuestros teléfonos, a través de WhatsApp también se han creado
flujos de intercambio de comunicación mucho más rápidos, ¿no? Y eso yo creo que seguirá quedándose para un futuro porque nos hemos dado cuenta que es mucho más positivo. También las carpetas de Drive como entorno de trabajo colaborativo. Nosotros, por ejemplo, en el libro trabajamos así, de esa forma construyendo el discurso conjuntamente a 8 manos y en las aulas. También nuestro alumnado ahora mismo pues utiliza todos esos sistemas, todos esos software y todas esas posibilidades que se han descubierto en ese momento del confinamiento. Voy a pasar a otro tema. Yo recuerdo otra de las cosas que nos pasó, este cambio de dar las clases online, casi en pijama, por no decir en pijama, también el estar confinados, el ocio se concentró entre 4 paredes, por no decir, tu poco ocio era tener el privilegio de tener un perro y poder moverte 200 metros y el pobre perro solo quería estar ya en casa y por Dios no me saques más. Nos entreteníamos así, nos entreteníamos de nuevo otra vez con la familia. Pero claro, esto que supuso que otros sectores, como el de la cultura, se viera seriamente afectado. ¿De qué modo respondió el mundo de la cultura al cierre de los telones de espectáculos, esa bajada de telones? Pues, a ver, la actividad cultural sabemos todos que se paralizó, con ello también la industria, los ingresos. Sin embargo, esa creatividad que caracteriza al sector cultural, pues les permitió seguir adelante. Ese proceso creativo pasó a trasladarse a la tecnología, a los dispositivos móviles y aprovechar la innovación pues para crear, ¿no? Para conectarnos con la audiencia. Ese concierto de tú a tú de un cantante, pues era a través de una red social. Entonces, esa creatividad, la verdad que les permitió a los artistas seguir adelante, ¿no? A los museos seguir teniendo cerca a los visitantes, a los editores de libros, publicar de alguna manera capítulos a través de redes sociales o poemas, en fin, se vio una revolución cultural a través de la creatividad y además yo creo que más que nunca los artistas, y nos lo transmiten en el libro, pues se vieron como una compañía al ciudadano, a ese ciudadano confinado que necesitaba pues estar acompañado de alguien y tener ese entretenimiento. Entonces surgieron varias iniciativas, surgieron iniciativas desde el ámbito más independiente, más alternativo, pero también desde el punto de vista institucional, el Ministerio de Cultura pues sacó adelante una campaña, La Cultura en tu Casa, que unió a través de una página web y redes sociales pues visitas a exposiciones, recursos digitales que también se pudieron ver en televisión española, en cadenas televisivas, que decidieron pues potenciar su catálogo de consumo online, de oferta online. Y todo ello fue pues bastante interesante de analizar, la verdad. Los artistas día a día pues realizaban conciertos, diálogos con sus espectadores, entrevistas a través de las redes sociales. Se llegaron a sacar muchos libros, discos durante el confinamiento, que esto es muy curioso, ¿no? Cómo crear, ¿no? También pues se consiguió crear. Esos artistas lograron conseguir esa creatividad y plasmarlo en obras de arte que en unos años era muy curioso volverlo a escuchar y pensar que pues este disco se escribió en confinamiento o este libro surgió del confinamiento, ¿no? Todo eso tiene un halo interesante de analizar, ¿no? Porque al final nuestra creatividad surgió al 100%. Aquí también en el caso de la cultura también afectó un poco al modelo de negocio, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es acabar con ese espíritu de algunos espectáculos que tenían vocación masiva, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los grandes conciertos de rock masivos o incluso en los grandes eventos que se basaban justamente en la presentación de un producto con mucho usuario, con mucha gente deambulando alrededor, ¿no?
Yo creo que eso también es verdad que se ha retomado en parte ese espíritu de masa de algunas actividades culturales, pero es verdad también que lógicamente esas prevenciones que se tomaron forzadas por la pandemia también han llegado para quedarse en parte al menos, ¿no? Ya cualquier cosa que hagamos, por lo menos en los próximos años, vamos a tener en cuenta justamente el tema de las distancias sociales. Todo es unido ya a nuevos fenómenos que nos van interesando mucho como sociedad, que es el respeto al medio ambiente, el consumo sostenible y razonable. Bueno, todo eso va a cambiar también mucho el modelo. Y evidentemente el punto de inflexión, el punto de partida ha sido precisamente la situación de COVID. Y luego también hay que añadir cómo todos esos grupos del sector del espectáculo, empresas, han utilizado la comunicación corporativa como un sello de identidad para reinventarse, porque, claro, han tenido que cambiar los escenarios de trabajo a través de lo virtual. Y el uso de diferentes estrategias y tácticas en el plano de la comunicación corporativa también ha supuesto pues, un avance muy, muy importante en este sector de cara a ponerse en contacto pues, con todos los posibles consumidores y contratadores. Y por añadir una visión crítica, sí que es verdad que pues, la creación no se detuvo porque los artistas son así, pero en el libro se plasman las necesidades actuales a las que se van a enfrentar, ¿no? Después de ese parón de más de 3 meses, pues la necesidad de mayores ayudas por parte del gobierno, de potenciar quizá la reducción del IVA cultural, de llevarlo pues al debate nacional. En fin, sí que hablamos también con Evelio Acevedo, el director del Museo del Museo Thyssen, que nos habla de cómo va a suponer esa nueva forma de visitar un museo, ¿no? Con un mayor consumo en la página web y en la aplicación móvil, pues son necesidades a las que se van a enfrentar a día de hoy la industria cultural, ¿no? Sí, en mi caso, vamos, voy a decir un poquito yo también. Creo que también hay que poner en valor a estos creadores y a estos centros culturales, porque sí que es verdad que cuando empezó la pandemia, aplaudíamos a los sanitarios, por supuesto, faltaría más. Yo reivindiqué, por supuesto, por lo que me toca, el aplauso también para los reponedores, la gente que trabaja en el Mercadona, en el Alcampo. O sea, esos servicios esenciales eran esenciales, pero al principio, como vivíamos en un momento de incertidumbre, pues yo quería tener un médico cerca y papel higiénico, ¿vale? Pero pasadas las semanas, yo necesitaba que mi cabeza también estuviera distraída de alguna forma. Nada, un vídeo de un cantante que me dijera, te voy a cantar una canción. O sea, creo que había también una necesidad de solidaridad y que el mundo de la cultura se disparó sabiendo que en muchas ocasiones no te llevabas ningún beneficio, simplemente era por apoyar y porque no nos sintiéramos solos, porque no hay que olvidar que muchos estábamos en familia, pero también mucha gente pasó la pandemia en soledad. ¿Creéis que ha cambiado la forma de consumir cultura desde ahora que ya podemos ir a los teatros, podemos ir a los cines? ¿Creéis que la gente ha dicho, uff, que ya puedo ir, venga, para adelante? Bueno, los propios creadores culturales nos dicen que sí, que en gran parte sí. Ese diálogo de tú a tú con el espectador ya no es 100% necesario. Ahora hemos visto a través de estos meses que las plataformas digitales pues son una alternativa. Entonces, pues tras el confinamiento, pues sí, se ha optado por crear nuevos materiales, por hacer nuevos tipos de conciertos, eh, también por la reducción de aforo, como bien decía Miguel Ángel. O sea, hay que seguir unos protocolos sanitarios actualmente, pues eso ha pasado a primer plano, ¿no? Todas las medidas higiénicas y de seguridad,
que hay que tenerlas presentes, al menos hasta que esto acabe, ¿no? Entonces, pues sí que ha cambiado la forma de consumir cultura, no las ganas ni la necesidad, pero sí la forma de consumir. Y es algo que nos deja patente las personalidades a las que hemos entrevistado en el libro. También, por ejemplo, contamos con Chus Visor, que es un editor de libros que nos habla de esos nuevos libros, ¿no? De esos nuevos formatos que han surgido, ¿no? Y de que España tiene que seguir exportando libros y literatura de otra forma quizá, pero seguir creando libros, ¿no? Voy a cambiar, acabo de hablar de dos grandes protagonistas, como hablábamos de los sanitarios, todos los servicios dependientes y tal, pero otro de los grandes protagonistas, Carmen, veo que tienes ahí el libro, de los grandes protagonistas, y que ese sí que lo hemos tenido todos en nuestra casa, ahí sí que había fijación, fueron los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, la gente no paraba de consumir información. Te repetían todo el rato la misma información, la misma, pero seguíamos ávidos. Llevamos el recuento, víctimas, cuántos en Madrid, cuántos en Barcelona. Era como una información necesaria. ¿Qué repercusión tuvo el confinamiento en el uso y el consumo de los medios de comunicación audiovisuales? ¿Se volvió el consumo de televisión más familiar, por ejemplo? ¿Qué me podéis contar? Bueno, en realidad sí hubo un cierto espejismo al principio, cuando, bueno, sucede sobre todo la primera semana del confinamiento, ¿no? Pues es evidente que era para una generación como la nuestra, era la primera vez que vivíamos una guerra, si queréis, ¿no? Era nuestra guerra, ¿no? Entonces, claro, estábamos ávidos de información, de intercambio de opinión de lo que estábamos viendo, y sobre todo nos concentramos ante el televisor, porque el televisor te transmitía justamente lo que estaba pasando teóricamente. Te hacía ver a los sanitarios, unos con EPIs y otros sin EPIs, las ambulancias, el desasosiego, la gente aplaudiendo, ¿no? Ese primer momento efectivamente fue un espejismo, si quieres, pero fue una vuelta a la televisión familiar, porque todos necesitábamos, incidiendo un poco en lo que decía ella, en lo que decía Carmen cuando hablaba del factor relacionar, ¿no? Al final, la pandemia, sobre todo las primeras 2 semanas, lo que nos hizo a todos fue comunicarnos de generación en generación, ¿no? En la mesa camilla estábamos ante el televisor, el abuelo, el padre, el hijo, el pequeño, ¿no? Y todos queríamos ver, queríamos comentar lo que estábamos viendo, y lo hacíamos de una forma incrédula, ¿no? Porque decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿no? Entonces, efectivamente, sí hubo una especie de espejismos la primera y segunda semana, en el sentido de que parecía que volviéramos a la televisión familiar, pero como dice Eduardo García Matilla en uno de las voces que entrevistamos, Eduardo García Matilla es un referente para el ámbito de la radio y de la televisión de este país, decía, no, es que al final el consumo derivó hacia modelos que ya venían antes de la pandemia, ¿no? Es verdad que veíamos más televisión, pero ya no después de los primeros 15 días donde se produce cierta saturación, ¿no? Pues ya no veíamos tanto información sobre la situación en los hospitales, sino que ya nos íbamos también hacia Netflix y consumíamos series y consumíamos entretenimiento. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente hubo un espejismo las 2 primeras semanas en relación de que parecía que eso de la televisión familiar de los años 60 volvía, pero en realidad fue simplemente, bueno, quizá una televisión de economía de guerra, que digo yo, ¿no? Aquello era tan novedoso, tan importante, lo veíamos todo de una manera tan incrédula que seguramente cualquier cosa que pudiéramos comentar sobre lo que pasaba ahí fuera era motivo para sentarnos alrededor de la mesa. Que evidentemente cambiamos, que aumentó el consumo de televisión y de otros medios, evidentemente, entre otras cosas porque no teníamos otra cosa que hacer.
La gente que tenía hijos, pues sí podía dedicarse a la teleformación de los hijos, pero la gente, por ejemplo, que era soltera y que vivía como Juan Carlos solo en casa, o consumía medios y consumía ocio, o no hacía otra cosa porque no se podía salir, ¿no? Evidentemente aumentó el consumo, pero yo creo que después de esos primeros 15 días los modos de consumo volvieron un poco a los que existían antes de la crisis. ¿Pero porque crees que estábamos saturados de tanto dato, de tener a Fernando Simón, a todos los militares, Sí, bueno, yo creo que se produce un doble efecto. Por un lado, efectivamente, la sobresaturación de información. Recordad que hemos tenido intervenciones del presidente de gobierno prácticamente un día sí y otro no, intervenciones de una hora, ¿no? Fernando esos. Simón cenaba, desayunaba y se acostaba con nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente se produce un cierto grado de saturación, pero sobre todo también yo creo, desde mi punto de vista, que se produce un cierto cansancio, ¿no? Fundamentalmente porque al final la información que se daba era siempre prácticamente la misma o giraba en torno a lo mismo. No había alguien que dijera, no, no, mira, es que sobre todo las primeras semanas, fundamentalmente por desconocimiento también, ¿no? Nadie nos comentaba, oye, no, mira, es que la vacuna será la solución y es posible que la vacuna en 6 meses esté por esta razón y por esta otra. No, todo lo contrario. Lo que nos llegaba al principio de los medios de comunicación es que las vacunas contra COVID llegarían, pero tardarían lo que habían tardado otras para otras pandemias, ¿no? Entonces, claro, esa era la misma información de siempre, los mismos protagonistas, y al final lo que te produce es un cierto cansancio, una sobreinformación y sobre todo también, creo que alguno de nosotros lo ha comentado hace un momento, la necesidad de expandirse, la necesidad, creo que era Belén el que decía, oye, yo es que quiero que alguien que me cante una canción o me enseñe algo diferente, por el amor de Dios, que ya no quiero ver más batas blancas, ¿no? De hecho, en relación al consumo de medios que comentaba Miguel Ángel, también en nuestro grupo ha habido colegas que se han dedicado en exclusiva a hacer ese análisis de ese incremento exponencial de los usos y consumos de radio y de televisión en ese momento. Y los informes de las distintas consultoras, hablaba Miguel Ángel de Eduardo García Matilla, quien entrevistamos o el en el propio libro, informe entre otros, Barlovento, o el ¿no? propio informe, exactamente, iba a decir el propio informe de Barlovento, firmado por Ricardo Vaca, avala cómo se produce ese aumento fruto de que la gente necesita estar informada, pero al mismo tiempo también volver a los usos familiares por esa parcela de volver a los más media como medios creíbles. Y esto se relaciona también con esa infodemia que abastecía la red de una forma desmesurada, con muchas fake news y con mucha información falsa. Además, bueno, por añadir, como nos decía también, entrevistamos a Ana Pastora, la fundadora de Newsletter.es en el libro, en la que nos habla de cómo el confinamiento impulsó y provocó esa difusión de bulos, porque era más fácil, ¿no? Porque estábamos encerrados, porque había muchas horas libres, en el que había mucho tiempo libre y muchas preguntas nos hacíamos, ¿no? Entonces, juntos ambos elementos, pues el miedo y el confinamiento provocaron ese aumento de pandemia de bulos, ¿no? Y sobre lo que comentaba también Miguel Ángel y Carmen, Jorge Gallardo, que también lo entrevistamos en el libro, que es subdirector del programa Espejo Público, nos comentó que para el espectador, que muchas veces esa infodemia pues iba acrecentada por un desprestigio a los medios, ¿no? Que era muy curioso, ¿no? Esa difusión de bulos pues buscaba minar la labor de otros medios, de otros profesionales y que estaban haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces eso muchas veces era ese audio que alguno de vosotros os llegó seguramente de no creáis lo que dicen en los medios, pues los creadores de bulos aprovecharon esa cantidad de información para de alguna manera desprestigiar. Sin embargo, creo que los medios salen fortalecidos de esta pandemia, ¿no?
Y hablando de esa pandemia paralela, ¿no? Que eran las noticias falsas, ¿de qué manera se lucha contra ellas? ¿Se puede sacar alguna lectura desde el punto de vista ético del comportamiento de los medios, por ejemplo? ¿O cómo ha afectado el pensamiento y los valores humanos al confinamiento y a la pandemia del coronavirus? Ahí lo dejo, ese batiburrillo de desinformación, ¿cómo nos afectó? Bueno, Pues yo adelante. brevísimamente, ¿no? Yo, en mi primera intervención recomendaba justamente la lectura del capítulo dedicado justamente a esto, ¿no? A los valores, a la dimensión ética de la información y de la educación. Yo creo que por lo menos en los medios de comunicación y también nosotros como usuarios de los medios, lo que nos ha quedado claro y lo que nos ha traído como mensaje nítido esta pandemia es que no todo vale. Es decir, los medios no pueden someterse a la dictadura de la novedad, de la primicia o de si yo llego antes o no. Creo que hoy más que nunca, precisamente por esto que estaba comentando Juan Carlos y en parte también Carmen, necesitamos verificar la información. Si nosotros efectivamente nos fiamos de un periodista como profesional, lo que no podemos hacer es que el medio se convierta en un receptor donde por ahí circule todo sin ningún tipo de tamiz y sin ningún tipo de verificación. Creo que la desinformación es un arma brutal, antisocial, es un arma política y que genera muchísimas convulsiones y muchísimas situaciones que como sociedad sostenible, como sociedad saludable, no nos interesa para nada, ¿no? Y si tenemos que hacer esa lectura desde la ética de la información, desde la ética periodista y sacar una conclusión es esta. No todo vale, hay que verificar, hay que cuidar la información como si fuera la educación, igual, en el mismo nivel. Y por añadir brevemente, la lucha contra la desinformación tiene que ser sin duda colaborativa, tiene que ser una lucha conjunta de las plataformas sociales, de las redes sociales, de las agencias de verificación, de los centros educativos a través de la alfabetización mediática, que también hablamos de ella en el libro. Es una lucha que tenemos que enfrentarnos de una forma conjunta, sin duda. Respecto a lo que decía Juan Carlos yo creo que uno de los principales valores precisamente está en la alfabetización mediática, en la educación, y es algo que también abordamos en el libro, en ese capítulo, donde las voces más relevantes del campo de la educomunicación, pues Joan Ferrés, José Antonio Gabelas, Carlos Burpegui, Sara Osuna, nos cuentan esa necesidad real a qué interés se responde. Y uno de los datos más alarmantes que también se incluye en el libro es como en el año 2022 se plantea la posibilidad de que el 50% de las noticias que alberga la red sean falsas, con lo cual hay que preparar, ¿no?, a nuestros menores y a nuestros jóvenes para ello. Y respecto al plano de los valores, que también un poco en relación a ese capítulo que aludía Miguel Ángel, yo me quedaría un poco con las palabras del juez Calatayud, que además tuve el placer de entrevistarle. Fue la primera entrevista que concedía después de varios meses por haber tenido una enfermedad y nos dijo que sí en el minuto 1. También para que veáis un poco pues eso que hablábamos antes de la accesibilidad a las fuentes en un periodo pandémico de confinamiento. Nos decía, yo espero que se potencie después de la pandemia la solidaridad, la generosidad, la paciencia y luego creo que un poco también el sentimiento de que somos vulnerables. Hay que vivir el día a día con generosidad, con amor, porque mañana a lo mejor ya no existes. Yo creo que es un poco la gran conclusión de este libro, ¿no? Totalmente. Y por añadir también un apunte que nos comentó Javier Gomá, también él habló de una conciencia colectiva sobre la pérdida de valores y derechos en la sociedad. Nos dimos cuenta más que nunca de lo que nos faltaba, de lo importante que era para nosotros los servicios sanitarios, de la necesidad de cuidarnos y también, muy curioso, él habló de primero, vivíamos en una individualidad, ¿no? En preocuparnos por entretenernos nosotros mismos, por divertirnos, por una vida cotidiana y pasamos al conjunto, ¿no? A preocuparnos por encerrarnos,
por no contagiarnos, por que otros vivan. Fue esa conciencia colectiva que la verdad que se acrecentó en la pandemia. Sí, la solidaridad que decía Jorge Calatayud. Eso es. Totalmente. Bueno, y también lo que en las últimas décadas como sociedad habíamos tirado por la borda, ¿eh? Porque fijaos que las personas mayores, antes de la pandemia, bueno, eran, digamos, de tercera división socialmente, ¿no? Y en cambio, curiosamente, los pusimos en valor porque fueron las primeras víctimas, los primeros en sufrir la pandemia, ¿no? Yo creo que todo esto, como decíais, nos ha servido para recolocar el puzzle que teníamos en nuestra cabeza y poner en valor muchas cosas que habían pasado a segundo plano. Pues ya estamos terminando y ahora para hacerlo un poquito más familiar, ya que un Teams es algo familiar, ¿no? Es lo que nos hemos acostumbrado, pues quería haceros unas preguntas un poquito más personales. Por ejemplo, en mi caso, y como supongo que el de muchos de los que nos están escuchando, hemos vivido diferentes fases en la pandemia, ¿no? Desde la sorpresa de los primeros días, la incredulidad de los siguientes días, el hastío, la esperanza de la vacuna, el deseo de esa nueva normalidad, aunque sea con las mascarillas, pero por lo menos ese deseo de una nueva normalidad. La verdad que la pandemia, no voy a decir que nos va a dejar gratos recuerdos, por supuesto, pero sí que hemos vivido numerosas situaciones que jamás nos hubiéramos planteado. Por ejemplo, pues yo he dado clase con mi perra y yo creo que mi perra me estaba atendiendo más que los alumnos y la perra de vez en cuando pasaba por delante de la cámara a saludar. Y era cuando los alumnos realmente reaccionaban. Bueno, he descubierto que mi perra tiene mucho más impacto en los alumnos que yo. Bueno, pues igual que me ha pasado a mí esto, ¿nos podéis contar alguna anécdota de las entrevistas, teniendo en cuenta que fueron online durante el estado de alarma? Algo pasaría, seguro que algún gato, algo. Pues nada, brevemente, yo recuerdo, bueno, una anécdota que durante las entrevistas y durante el confinamiento fue mi cumpleaños. Entonces yo viví el cumpleaños encerrado y solo y recibía estaba haciendo entrevistas y recibía todo el rato regalos o felicitaciones. Entonces, pues de cierta manera fue muy curioso compaginar ese día con la elaboración del libro, con tantas videollamadas, porque hasta ahora no se pueden hacer 2 videollamadas a la vez. Pero bueno, con distintos contactos. Pero sí fue muy anecdótico eso. Nada, Belén, agradecerte. Me tengo que marchar porque tengo un compromiso personal, pero agradecer a los compañeros y a ti personalmente por este tiempo y a todos los oyentes. Y bueno, animaros a comprar el libro porque es muy, muy interesante, la verdad, todo lo que los expertos nos aportan de un hecho histórico que hemos vivido. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sé que te tienes que ir, nos hemos alargado. Un Si abrazo, Juan no te importa, Carlos. nos quedamos con Carmen Un abrazo. Hasta para luego. terminar. Gracias a todos. Gracias. Bueno, vosotros, ¿alguna anécdota así que Sí, se pueda bueno, contar? yo cuento una vivencia a título personal y otra en relación con el libro, ¿no? A título personal, esto lo he comentado ya un poco a posteriori. Creo que durante sobre todo los 3 primeros meses de pandemia, yo he hecho más llamadas a mis padres que no viven en Madrid, viven a unos 100 kilómetros, que en los últimos 20 años. Yo le llamaba todos los días al menos 4 veces. Jamás había hecho yo ese gesto yo creo que en mi vida, ¿no? Por tanto, eso yo lo pongo muy en valor, lógicamente, porque al final dices, joder, pues es que esto es lo que realmente es valioso en tu vida, ¿no? Tu gente, tus amigos, lo que te rodea, a la gente que quieres, ¿no? Y luego, como anécdota en relación con el libro, tengo la anécdota de la entrevista con José Andrés Gabardo, que es uno de las voces que entrevistamos. José Andrés Gabardo es el director de IMC y el responsable del Estudio General de Medios. Y
tardamos en hacer la entrevista aproximadamente 4 horas, porque sistemáticamente le interrumpía el teléfono, ¿no? Y claro, eran llamadas urgentes, estaba muy liado, lógicamente, y tenía que atender, ¿no? Y estuvimos 4 horas para hacer una grabación de aproximadamente unos 50 minutos, ¿no? Bueno, esa fue la anécdota, ¿no? Carmen, ¿alguna? Sí, yo como anécdota relacionada con las entrevistas contaré que el juez Calatayud, que bueno, es una persona estupenda, yo no la conocía, cuando le llamé y me dijo que sí, la verdad pues que me quedé muy satisfecha, ¿no? Porque era lo que os decimos, en cada capítulo apuntar a lo más alto y entonces que todas las voces te fueran diciendo que sí, te resultaba fascinante. Pero una vez que le hice la entrevista y estuvimos casi 2 horas hablando, ya he contado antes que era su primera entrevista después de una larga enfermedad, empezó a decirme cosas que le dije, mira, voy a apagar el micrófono porque esto no puede salir en el libro, porque la verdad que empatizamos mucho, hubo como pues enseguida una confianza, ¿no? que me dio y me comentaba cosas que consideraba que ya no es que fuera crítico, sino que ya era demasiado pues particular, cosas incluso facetas ya relacionadas también con su intimidad de lo que estaba siendo la pandemia. Y fue para mí muy, muy interesante. También la entrevista realizada a Joan Ferrés, gran amigo, el gran educomunicador por excelencia, maestro de maestros, ¿no? Con quien nos emocionamos juntos en esa entrevista donde me hablaba del factor relacional y donde no sabíamos lo que podía pasar pasada la pandemia en ese momento en el que le estaba realizando la entrevista. Y luego yo tuve que compatibilizar el libro, además de con mi vida familiar y con mi vida laboral, con mis clases, con un momento para mí extraordinario, que era la realización de una campaña electoral. La campaña electoral en rectorado del rector actual, que al final conseguimos que fuera quien nos tuviera más datos y que ganara. Y fue apasionante, fue la primera vez, yo creo que una campaña pionera también en cuanto a tenerlo que hacer todo virtual. Y al mismo tiempo que llamaba para ver el meeting que tenía que hacer, tenía la entrevista para el libro con el siguiente candidato, lo tuve que ir compatibilizando todo. Eso fue, la verdad, que un reto. ¿Y cómo habéis vivido el que de repente teníamos mucho tiempo y muchísimos temas como investigadores? La pandemia nos estaba dando millones de focos de quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo porque estoy dentro de casa. Aparte del libro, seguro que habéis hecho más publicaciones. Entiendo que paralizasteis todos los trabajos de campo en vuestras investigaciones. ¿Cómo habéis vivido eso porque antes hemos hablado de cómo os habéis enfrentado a las clases, pero cómo nos hemos enfrentado a esta investigación y si tuvisteis en algún momento el sentimiento, que yo al principio sí lo tuve, yo lo confieso, de ¿y yo para qué sirvo? Yo me veía y digo, ostras, los médicos son importantes, los que hacen, los informáticos, los no sé qué, y yo para qué sirvo, o sea, tuve mi momento de ¿para qué sirve lo que yo he hecho? Luego ya sé que sé para lo que sirve, pero sí que me sentí un poco, ay, que parece que mi hermano es mucho más importante. Yo lo único que sirvo es para aplaudir, para aplaudir a la gente. Pues yo creo que todo lo contrario. Mire, en nuestro grupo de investigación, de hecho, hicimos un vídeo para ver las aportaciones y Miguel Ángel en su aportación precisamente decía, todo va a cambiar, nada va a ser igual. Nos dimos cuenta cómo justo precisamente por eso en nuestro campo, por esos cambios tan ciclópeos que estaban existiendo, era necesario que nos detuviéramos a investigar porque era muy importante lo que podíamos aportar a la sociedad. Así acabó yo el vídeo, ¿no? Diciendo que podemos aportar un granito de arena. Nos dimos cuenta, hablando además con Miguel Ángel precisamente, cómo estaban incrementándose los consumos televisivos, de qué manera estaban cambiando las relaciones y que eso tenía que ser investigado y aportado. Todo lo contrario, yo creo que intentamos dar respuesta a lo que socialmente también era necesario y era una contribución desde la comunicación que tanto ha cambiado por todo lo que hemos venido hablando y que también hemos dejado ahí plasmado en este libro.
Eso es. No, yo pienso lo que dije en aquel momento, ¿te acuerdas, Carmen? Que efectivamente esto nos iba a cambiar el Sí, calcetín y nos lo iba a dar la vuelta, y efectivamente eso así ha es. sido, y muchas de las cosas que cambiaron se están quedando y se van a quedar, ¿no? Mira, los que venimos de los medios de comunicación durante largos años de actividad, siempre habíamos dicho que el trabajo en redacción era fundamental, ¿no? El ir al periódico, ir a la radio, ir a la tele y trabajar de manera colaborativa con el resto de la redacción era esencial. No se podía hacer televisión o no se podía hacer radio si no había una redacción, ¿no? Bueno, pues esto nos ha demostrado que se puede hacer radio y que te puedes reunir y puedes intercambiar opiniones y puedes hacer un guión colaborativo con tu compañero utilizando Teams o Google Meet, me da lo mismo, ¿no? Pero no solamente eso, mucho más allá. Yo puedo transmitir un partido de fútbol o transmitir un programa incluso de televisión desde mi casa, ¿no? Yo creo que esto es como todo, hay que sacar un poco los aspectos positivos, sabiendo que hay cosas que hemos hecho durante la pandemia que, bueno, por un tema de quizá de calidad de producto o simplemente de falta de recursos para verificar o para elaborarlo con más creatividad y más calidad, pues lo hemos tenido que sacar adelante como podíamos. Seguramente eso es subsanable, pero yo creo que toda esta transformación que hemos sufrido durante la pandemia debemos darle una lectura positiva, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha descubierto un poco más el teletrabajo, sus bondades, sus inconvenientes también, nos ha demostrado el nuevo rol que tiene la tecnología e incluso muchos de los perfiles profesionales que antes para otros perfiles eran prácticamente insignificantes o eran de tercer nivel, pues hemos visto que son tan valiosos y tan importantes como el resto, ¿no? Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el caso de los medios audiovisuales, siempre se había visto a los profesionales técnicos, ¿no? Pues el cámara, el editor de vídeo y tal, como, digamos, sí, compañeros que colaboran en el equipo, pero que tienen un pequeño, como si fuera una categoría inferior. Y ahora hemos descubierto que no, ¿eh? Y con esto retomo un poco esa reflexión de Belén, ¿no? Yo no he tenido esa sensación de que un médico fuera más importante que yo, todo lo contrario. Yo he dicho, joder, qué bien que yo puedo aportar a mis estudiantes, a mis alumnos, una formación que mañana le va a permitir ser profesional y no dejarles eso en la estacada 1 año, 2 años, porque entonces no sabíamos cuánto iba a durar esto. Pero fijaos lo que hubiera supuesto que durante 2 años una generación o 2 generaciones de jóvenes españoles hubieran estado en casa sin hacer nada. Hubiera sido terrible. Totalmente. Y por otro lado también como investigadores, además de como profesores, en nuestra otra faceta también nos dimos cuenta enseguida, un poco a lo Guerra de los Mundos, ¿no? de Orson Welles, cómo la información es absolutamente necesaria y vital y de qué manera esa infodemia podía poner en peligro incluso las vidas humanas. Yo cuando recibí una llamada del Observatorio Europeo de la Desinformación del Parlamento Europeo para dar una conferencia a europarlamentarios, la verdad es que también me di cuenta de la importancia. Digo, hombre, es que ahora de repente parece que no, que somos también necesarios. Por lo que comentaba al principio, tenemos esas dos pandemias en paralelo, la vacuna ya hemos conseguido tenerla. Además, yo ahí, mira, también voy a comentaros una anécdota. Cuando con Badiola le preguntaba de qué forma puede estar la vacuna, cuándo puede estar la vacuna, me dio muchísima tranquilidad. Me dijo, tranquila, que los coronavirus los hemos diagnosticado en animales y esto está al caer. Esta no es una vacuna como la del SIDA que va a costar muchísimo, es una vacuna distinta y me estuvo explicando todo lo del ARN mensajero, todas las opciones que había, cómo los laboratorios ya estaban experimentándolo en escasos meses desde que se produjera el inicio de la COVID-19 y me dio cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo él también me preguntaba a mí, ¿y tú cómo ves esto de la infodemia? Porque también quería saber cómo lo estábamos investigando. Entonces, no es que, vamos a ver, no estamos en igualdad de condiciones ni mucho menos, porque lo sanitario y las vidas son muy importantes, pero también en la Guerra de los Mundos, fruto de una mala información que era en realidad una ficción sonora,
hubo muchas personas que se quitaron la vida, ¿no? Teniendo miedo ante lo que estaba por venir. Y aquí también es realmente importante cómo tratamos la información y debemos de darle ese sentido y ese valor que tiene. Eso es, yo me refería más a esa parte de que muchas veces estábamos o estaban desinformando. Eso es. No adrede muchas veces, sino por falta de que nos estamos encontrando con algo nuevo y decíamos cosas y era como, ay madre, el médico le pasaba lo mismo. Que sirva lo que has dicho de la vacuna para, lo siento, lo tengo que meter aquí, KitKat, vacúnense. O sea, vacúnense, que aunque en España nos estamos vacunando todos y va la cosa muy bien, solo se está demostrando ahora mismo cómo España está bastante bien y los casos que hay en hospitales es de gente no vacunada. Creo que algo está haciendo la vacuna, entonces lo dice alguien que lo ha vivido muy mal, entonces aquí ya no estoy hablando ni como científica ni como profesora, estoy hablando como una paciente que tengo mis secuelas COVID y que en el minuto que me dijeron vacúnate, le dije los 2 brazos y las 2 piernas, tú pide. Yo me vacuno de lo que sea, incluso ahora, porque yo tengo muchísimos anticuerpos, claro, tan malita, pues los generé todos. Estoy reclamando mi segunda dosis, que no me la quieren poner porque tengo mucha. Bueno, pues verdad que también reclamo mi segunda dosis para que me la pongan. O sea, es que lo veo necesario. Vacúnense. Oye, Belén, sin duda alguna te vamos a contar una cosa que tenemos en mente. Si alguna vez, no sé si nuestros quehaceres que tenemos nos lo permitirán, ¿no? Pero si hiciéramos un segundo libro sobre el post-COVID algún día, yo creo que tú te serías la primera entrevistada, porque una fuente tan directa que lo haya vivido en Vena, in situ, y con esas vivencias compartidas también desde una cama en un hospital diáfano donde estás viendo todo, en esos mensajes que yo guardo cuando te mandaba llevando el seguimiento de cómo estabas, porque la verdad es que nos une mucha amistad, y me enviabas fotos y esos 3 días sin saber nada de ti, de qué forma y esa presión y tal. Yo creo que esto merece la pena contarlo porque la ciencia también es estudios de caso desde lo personal, en una vivencia donde afloran los valores, ¿verdad? En ese sentido de interés por la vida, que es el principal valor y creo que mereces una entrevista en profundidad. Yo el día que comenzó mi COVID cambió mi vida, o sea, de cómo había visto el COVID a cómo lo veo ahora. Y entonces me he vuelto, y esto va a quedar grabado, pero me he vuelto muy fundamentalista. Llevo muy mal cuando me encuentro a alguien que no se quiere vacunar. Es que no lo entiendo. Ya no solo por ti mismo, sino por la gente que te rodea, por la solidaridad. Somos un pueblo solidario, es que es el bien para todos. Es que me vuelvo loca porque no concibo la argumentación que me puedan dar para no vacunarse. Pero bueno, después de este speech en vuestra mesa, pero bueno, me he permitido estas palabras respecto a la vacuna, pues quería terminar con lo que me estabas diciendo tú, Carmen. Este libro, del que hemos hablado, salió a la venta en septiembre del 2020, o sea, que es que estábamos en plena pandemia. Desde esa fecha, pues la pandemia pues, ha ido evolucionando, pero todavía no podemos cantar victoria. Todavía solo hay que ver cómo está ahora mismo Alemania, que justo antes de hablar con vosotros acabo de suspender mi viaje de Navidad a Alemania. Me iba a ir a recorrer toda Baviera y pues me voy a ir a recorrer toda Andalucía, a lo mejor. No sé lo que recorreré, algo recorreré, pero un viaje que ya tenía previsto desde septiembre, pues se me ha ido todo. ¿Os habéis planteado, que por lo que veo suena que sí, sacar a un corto o medio plazo un libro sobre el post-COVID visto desde la otra perspectiva? Es decir, tenemos este que nos va a servir de base, pero ahora estaría muy interesante ver todo lo que han acertado, todo lo que han dicho, verlo ahora, cómo lo ven con un tiempo de distancia. No digo mañana, digo que a lo mejor tenemos que estar ya vacunados todos. La primavera, que dicen que nos van a quitar ya las mascarillas. ¿Tenéis previsto? ¿Lo habéis pensado? Si no lo habéis pensado, os obligo a pensarlo. Mira, en el grupo de investigación, que la verdad es que somos muy activos, en el último mes hemos tenido un congreso internacional,
unas jornadas. Ahora estamos colaborando con otro congreso internacional que es Nodos. Estamos llevando a cabo varias investigaciones con proyectos de todo calado, europeos, nacionales, internacionales. Hemos tenido un seminario permanente. Hicimos también durante la pandemia el congreso de la SEP en esa edición del 2020, que fue la primera edición en hacerse de forma confinada. También fuimos pioneros en eso. Y la verdad es que estamos llenos de retos, compromisos, tribunales también de plazas, como bien sabes, de tesis doctorales. Yo espero que tengamos tiempo. Y como Miguel Ángel, siempre que nos vemos, ¿verdad? Me dice, al final nos acabamos enredando y si surge una idea como la de este libro, pues nos inspiramos mutuamente. Trabajar con colegas de esta talla es un aliciente grande porque siempre aprendes muchísimo. Y yo creo que todo es proponérselo. Seguramente yo creo que lo haremos. Y si lo hacemos, Belén, lo dicho, tú serás la primera en entrevistarte en profundidad porque mereces contar tu historia personal, que sin duda alguna es una historia de una vida merecida y que, bueno, yo soy creyente también, ya que esto es una entrevista, esta mesa redonda, estamos diciendo vivencias personales y decir que te recé mucho y que me alegro muchísimo de que ahora mismo me estés entrevistando. Sí, porque yo creo, Belén, que independientemente de quién lo aborde, sí sería bueno hacer una publicación que hiciera balance de lo que ha pasado, en lo que hemos fallado, lo que se ha acertado, pero sobre todo que se sacaran conclusiones, ¿no? Porque el gran problema de esta sociedad del siglo XXI en la que nos ha tocado vivir es que es una sociedad absolutamente en ebullición, ¿no? Los cambios son vertiginosos. Hoy sale un programa, un software de ordenador y dentro de 6 meses ya está obsoleto, ¿no? Por tanto, yo creo que sacar conclusiones de una experiencia como esta, de lo positivo y de lo negativo también. Y sobre todo si hacemos caso a los científicos en el sentido de que probablemente esta no sea la última pandemia que vivamos, ¿no? Desgraciadamente, pues vamos a prepararnos, ¿no? Y la mejor manera de prepararse es analizar, reflexionar y sacar conclusiones que luego después puedas aplicar, ¿no? Yo creo que eso es necesario, repito, independientemente de quién lo haga, quién lo aborde y si es hoy o es dentro de un mes, ¿no? Pero creo que es necesario. Sí, yo creo que la historia está para aprender y que no se vuelva a repetir, Claro, ¿no? claro. Pues es verdad que esta nos ha pillado como nos ha pillado, que no sabíamos cómo llevarlo. Pero ahora yo creo que hemos aprendido algo. Bueno, pues a lo mejor un libro con buenas praxis. Entonces, más o menos salgo el compromiso a medio plazo. No digo a corto, pero a medio plazo. ¿Compromiso? No te preocupes, si Carmen Marta está por medio, saldrá adelante, no te preocupes. Lo veo. Seguro que nos meten el embolado. Hombre, yo para despedirme lo que sí que me gustaría, y sobre todo por lo bien que nos habéis tratado en esta editorial, en Sindéresis, decirle a todas las personas que ahora mismo nos están viendo que se puede adquirir, este es un espacio un poco ya de calado publicitario, en Amazon incluso, ¿verdad? A través de las redes, y que es un libro que realmente merece la pena, no solamente porque son las voces más destacadas, y ya hemos comentado que en ese listado donde hicimos pues, un balance de quiénes más podían aportar, nos contestaron los primeros 48, que son las voces que hay en este libro, que son muchas, y que también por el trabajo que nos llevó y porque le dedicamos pues, mucho cariño durante un tiempo en el que además teníamos más horas para poderlo hacer, pues que merece la pena, yo creo que ser leído. Entonces os invito a todas y todos los que nos estáis viendo ahora mismo en Nodos a una lectura reflexiva de lo que ha sido un tiempo que merece la pena ser analizado y sobre todo también reflexionado en profundidad a través de las miradas críticas de las voces más destacadas. Eso es. Muchísimas gracias. Tengo que decir que el libro lo leí en septiembre, cuando nos entregasteis el manuscrito, cuando estábamos haciendo, y ahora lo he vuelto a releer para esta mesa redonda. Y es un libro que te pide una segunda, tercera, dentro de un año posiblemente haya una cuarta lectura. Es decir, porque vas viendo... ¡Qué susto, Belén!
Pensaba que decías una cuarta edición y iba a decir, mira, ya no sé si vamos a tener fuerza. No, me refiero que es un poco un oráculo, ¿no? Y lo vas leyendo y vas diciendo, hey, que se ha cumplido lo que decían. Yo me quedo con eso de que en el 22 ya lo tenemos todo casi solucionado. Bueno, pues creo que es una buena... Todo solucionado en cuanto a la pandemia sanitaria, pero no la pandemia infodémica, que esa es también hay que atajarla. Mira, yo ahora mismo con la sanitaria, yo ya me doy con un canto en los dientes. Pero no, la infodemia... Hay que poner en valor nuestras líneas de estudio y también es importante. Por supuesto, por supuesto. Pero ya te digo que en el hospital un periodista no me hubiera curado. No. Ahí sí me dan a elegir entre tenerte a ti o tener a un médico, me quedo con mi médico. Y mira que te quiero. Eso desde luego, Belén, eso desde luego. Pero vamos, Bueno. tú también mereces un aplauso, no solo por ser una campeona y haber salido airosa ante esta circunstancia vital tan dura, tan extrema que has vivido, has sido una superviviente, sino también mereces un aplauso porque has sabido investigar sobre un tema que nos ocupa y eres igual de importante que tu hermano que reponen, como decías, en el supermercado. Aunque tú es verdad que tu médico ha sido más importante que nadie porque te ha salvado. Le mandamos desde aquí un abrazo. Solo un También. No digo que sea más importante o menos importante, sino que todos somos importantes y que hay muchas veces que estamos con los cuellos blancos, los cuellos azules y no les damos tanto valor, y creo que esta pandemia no que nos ha puesto a cada uno en su sitio, pero sí que podemos reconocer el valor que tenemos todos. Para que una sociedad funcione, necesitamos a todos, no necesitamos. Entonces, es eso lo que he querido decir respecto a mi hermano y el Mercadona. No, y como dice también el juez Calatayud, la solidaridad nos ha llevado a cada uno en la parcelica que teníamos pues a poder ayudar, ¿no? A poder tener ese afán colaborativo y relacional para que esta pandemia cada vez sea más minúscula y pase a ser histórica. Y yo creo que todo lo que hemos podido aportar desde los diferentes campos, con la mejor de las voluntades y de la manera más modesta, pues bienvenido sea. Y sobre todo lo que sí que nos ha dejado claro es un gran titular, que es la necesidad de tener más sentido vital y la necesidad de que la vida es el mayor de los valores. Tú eres un ejemplo.